¿Ya pudieron sacar el cañón? Ya, que aquí lo tiene Raya. Ah, gracias. Gracias, Carlitos. Pase. Sí, buenos días. Híjole. ¿Podrá regresar más tardecito? Porque Sí. estoy súper ocupado. Sí, claro. Híjole, pero sea bueno. Me estoy por empezar una clase. Y tengo que mandar a hacer unas impresiones. Solo es para los de mi familia, a ver si lo pueden aceptar. Es que lo tengo en Mérida Sur y desde ayer estamos buscando la manera de que lo trasladen. ¿Qué tienes, familia? Este es el. No, no lo voy a leer. Ok. Platíquenme, ¿qué tal? Solamente tiene, como diagnóstico, tiene falla hepática múltiple, falla hepática aguda por virus de hepatitis A, encefalopatía hepática grado ¿Está intubado? 3, está intubado, pero Doc, tiene su audio prendido. Ya vamos a iniciar la clase. Para que proyecte aquí esto, ¿cómo es? ¿Menú? Ese no.
¿No? Ah, bueno. Buenos días. El día de hoy iniciamos con el tema de influenza. A ver, ahí está. Bueno, principalmente vamos a ver ahorita lo que es la etiología. Pertenece a la familia de Orthomyxiviridae de tipo ARN. Dicho genoma, que como ya comentamos, compuesto por ARN, va a ser segmentado de cadena única y que va a codificar a lo que son glicoproteínas, sobre todo, y las principales y de importancia, las HA y las NA. Eh, ok. Bueno, aquí dentro de la fisiopatología de la infección del virus, vamos a tener primero que nada lo que es la presencia de lo que es el virus con sus glicoproteínas que habíamos mencionado, HA y NA, que se van a adherir directamente a lo que es la célula, que a su vez van a lograr penetrarla justamente por las propiedades que cada una de ellas tiene. La HA, bueno, está el esquemita acá arriba, se va a unir principalmente a los receptores de la superficie celular y va a iniciar lo que es la entrada del virus a estas células, como sería en este segundo paso. La NA es una enzima que va a contribuir sobre todo a la replicación viral y que va a permitir que el virus se libere sobre lo que es la célula del huésped en este paso, prácticamente. Las cepas del virus de la influenza se van a clasificar principalmente en A, B, C y D. La influenza es la infección más común durante la temporada. Este tipo de virus, el virus de la influenza A, puede clasificarse en función a la variación antigénica de la HA y la NA. Hasta ahora se han identificado 16 variantes antigénicas de la HA y 9 variantes de la NA, lo que a su vez va a llevar a que exista una gran posibilidad de varias combinaciones de HA y NA, como por ejemplo los subtipos H1N1, H5N1, H7N9, etcétera, etcétera. Aquí, para ejemplificar, vamos a poner lo que es el tipo de influenza y los síntomas que puede llegar a presentar. Por ejemplo, el tipo de influenza A va a tener síntomas desde leves hasta graves, va a afectar principalmente a animales y humanos, y su subtipo en base a las propiedades antigénicas, como ya hemos comentado, las 16 de HA y 9 de NA. El tipo B va a tener sobre todo síntomas leves, es muy raro que llegue a presentarse, pero cuando llega a tener algún tipo de complicación es raro, pero si presenta es extremadamente mortal. Se va a presentar realmente solo en humanos, no clasificado por subtipo. Tipo de influenza C, también síntomas leves, y humanos y algunos animales. Y finalmente la influenza tipo D, que también va a tener síntomas leves y se va a presentar principalmente en lo que son animales y hasta el momento se desconoce si hay infecciones en humanos. La epidemiología, la influenza es una infección que se va a presentar predominantemente en el invierno en las regiones del hemisferio norte y sur. En las zonas tropicales los brotes de la influenza se van a presentar sobre todo en todas las estaciones. Prácticamente no hay como un predominio de lo que es la estación del año. Se van a manifestar como una enfermedad febril aguda con grados variables de síntomas sistémicos y respiratorios. Una estadística que se comentó en los artículos que estuve checando es que entre los años 2010 y 2016 la incidencia estacional de la influenza sintomática entre todas las edades, sobre todo en lo que son en los Estados Unidos, fue aproximadamente del 8% y varió del 3 al 11%. La mayoría de las personas se recuperan de la influenza sin complicaciones, sin embargo puede causar complicaciones en particular, sobre todo en ciertos grupos en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, puérperas, sobre todo en las primeras 2 semanas, y personas con trastornos neurológicos, entre otros. La OMS ha calculado que las epidemias anuales de influenza provocan aproximadamente 4 millones de casos de infección grave y alrededor de medio millón de muertes por año. Durante el periodo de 2010 al 2008, las epidemias de la influenza estacional se asociaron con un estimado de 4.3 a 23 millones de visitas médicas, de 140,000 a 960,000 hospitalizaciones y un rango entre 12,000 y 79,000 muertes en un año. Es importante tener en cuenta que las aves constituyen un reservorio esencial del virus de la influenza. Los subtipos H5, H7 y H9 han causado epidemias de gripe aviar en humanos. Entre estas cepas, la H5N1 tiene una alta tasa de mortalidad, cerca del 50% de los casos. Las formas de la transmisión, pues ya conocemos, las gotitas respiratorias, artículos contaminados, son las principales formas en las cuales se puede llegar a transmitir este virus. Como ya comentábamos, el contacto directo con individuos infectados es el principal mecanismo de transmisión o vía de transmisión. El segundo es el contacto con objetos contaminados y o la inhalación de aerosoles cargados de virus. Estas partículas virales, como ya sabemos, se pueden llegar a producir sobre todo al toser, estornudar, al hablar y cantar.
e incluso al respirar normalmente. Tras la infección, la diseminación del virus se produce aproximadamente de 24 a 48 horas antes de la aparición de los síntomas. Esto va a ser de suma importancia para el inicio del tratamiento. El diagnóstico, pues en la guía de la ITSA, pues se hacía la pregunta, nos plantea la pregunta, ¿en qué pacientes debe hacerse la prueba de influenza? Pues bueno, antes de llegar a esto, vamos a recordar la cuestión de las clasificaciones de las recomendaciones de las guías clínicas, el ABC y la calidad de las pruebas del 1 al 3, nada más. En los pacientes externos, incluidos los de urgencias, las recomendaciones son las que nos dan a continuación. Realizar pruebas de detección de influenza en pacientes de alto riesgo, sobre todo en personas inmunocomprometidas, que presentan cuadro clínico similar a la influenza, una famosa gripa, neumonía o una enfermedad respiratoria inespecífica, por ejemplo, tos sin fiebre. Tiene un grado de evidencia A3. Realizar las pruebas en pacientes con inicio agudo de los síntomas respiratorios con o sin fiebre y una exacerbación de las condiciones médicas, por ejemplo, un paciente con asma, un paciente con EPOC o insuficiencia cardíaca que se exacerbe, o complicaciones conocidas de la influenza como neumonía. Igual, grado de evidencia A3. En pacientes hospitalizados, la recomendación que se da es realizar la prueba en el momento del ingreso de todos los pacientes, y aquí lo pongo en mayúsculas, que requieran hospitalización, porque hemos visto muchos casos en donde no requieren ser hospitalizados, sin embargo se hospitalizan, con una enfermedad respiratoria aguda, incluida la neumonía con o sin fiebre. Se tiene una prueba en pacientes con empeoramiento agudo de una enfermedad cardiopulmonar crónica, es una de las condiciones que nos dan para que se realice la prueba. Pacientes con EPOC, asma, enfermedad arterial coronaria o insuficiencia cardíaca. Se recomienda realizar la prueba también en todos los pacientes inmunocomprometidos o con alto riesgo de complicaciones que presenten síntomas respiratorios de inicio agudo con o sin fiebre. Las manifestaciones clínicas, solo para tener en cuenta, recordar, el periodo de incubación del virus va de 18 hasta 72 horas. Dentro de los signos y síntomas de la influenza no complicada, vamos a tener fiebre, escalofríos, malestar general y fatiga. En lo que viene a cabeza, ojos, oídos, nariz y garganta, puede llegar a presentarse desde dolor de cabeza, cefalea, ojos rojos, congestión nasal, rinorrea, odinofagia o ronquera. A nivel neuromuscular, podemos llegar a tener desde síntomas que en realidad son muy generales, mialgias, artralgias, debilidad y dolor en el pecho, gastrointestinal, dolor abdominal, sobre todo en niños. Estos síntomas se van a presentar sobre todo en niños, vómitos y diarrea. Y a nivel pulmonar, tos no productiva y dolor torácico de tipo pleurítico. Los síntomas sistémicos pueden durar hasta 7 días aproximadamente, pero la debilidad y la tos pueden llegar a durar hasta semanas, algo similar a lo que estamos teniendo ahorita con la infección por COVID. En los adultos, la fiebre puede presentarse, son fiebres altas, desde 38 grados centígrados hasta 41 grados centígrados, y suele durar aproximadamente 3 días. La cefalea puede llegar a estar localizada sobre todo en el lóbulo frontal y va a empeorar con los movimientos bruscos de la cabeza. En muchos pacientes puede aparecer síntomas oculares, sobre todo lo que es el dolor ocular al movimiento y fotofobia. Los ojos pueden ponerse rojos, llorosos y congestionados. La odinofagia, este síntoma suele durar aproximadamente 5 días y la sintomatología, como ya había mencionado previamente, en los pacientes pediátricos, suele ser similar a la de los adultos, pero en este grupo de pacientes puede presentarse otras adicionales, como cuáles, náuseas, dolor abdominal, otitis media y vómitos. Aquí es un listado de posibles complicaciones que puede llegar a tener por población, desde los bebés y niños en edad preescolar, y las probables complicaciones que puede llegar a presentar aquí nada más como un listado. Lo mismo, este listado en los pacientes adultos, desde parotiditis, miositis, rhabdomiólisis, coinfección bacteriana invasiva. Bueno, aquí es otra lista en donde podemos ver a las personas que tienen un alto riesgo de complicaciones por la gripa o la influenza, sobre todo niños menores de 5 años y especialmente los que son menores de 2 años, adultos de edades mayores o iguales a 65 años, personas con inmunosupresión, incluida la causada por medicamentos o por la infección por VIH, mujeres embarazadas o, como ya hemos mencionado, en puerperio inmediato o mediato, los niños y adolescentes de hasta 18 años que reciben medicamentos que contienen aspirina o salicilatos y pacientes con síndrome de Galleta, una infección por el virus de la influenza. Esos son, digamos, a grandes rasgos los grupos de alto riesgo de presentar complicaciones por influenza. Bueno,
Una de las complicaciones que se presenta es la neumonía. Es una de las complicaciones más críticas de la influenza. Se puede presentar de tres maneras. Puede ser una neumonía vírica primaria, una neumonía bacteriana secundaria o neumonía vírica y bacteriana combinadas. Los síntomas de la neumonía de influenza pueden ir desde fiebre alta, tos seca, cefalea o dinofagia, astenia, dinamia, disnea y cianosis. Aquí es una imagen de la evolución clínica de un paciente con influenza, con neumonía, ¿vale? Neumonía viral pura. Ahora, la neumonía bacteriana secundaria puede llegar a tener distintos agentes etiológicos, sobre todo Staph aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, entre otros. Suele presentarse 3 días después de la presentación inicial de la neumonía primaria. Y los efectos que puede llegar a tener más graves van a incluir desde hipoxemia, tos productiva, leucocitosis, y la radiografía puede mostrar múltiples infiltrados cavitarios. Aquí, bueno, es una radiografía en donde podemos ver una neumonía por Staph aureus. Es nada más como para tenerlo en cuenta. Dentro de las recomendaciones que nos dan en esta guía es que se tiene que dar tratamiento empírico para la coinfección bacteriana en pacientes con sospecha de infección por influenza, así como aquellos que de manera inicial presentan mejoría y súbitamente se deterioran. Son estas recomendaciones. El diagnóstico principalmente va a ser el diagnóstico clínico, la sintomatología y la presentación, aunque ahorita ya en estos tiempos pues podemos llegar a confundirnos un poco con la cuestión del COVID, pero pues no hay que dejarlo a un lado la influenza. La tos y la fiebre son los predictores sintomáticos más importantes de la infección por influenza y la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, las pruebas de amplificación de ácido nucleico y el cultivo del virus son las principales pruebas que se recomiendan para el diagnóstico de este virus. La prueba de transcriptasa inversa es una prueba rápida que dura menos de 80 minutos y se considera un método de alta sensibilidad y especificidad, incluso para detectar resistencia a antivirales. Y se considera ya actualmente como la prueba de primera elección para el diagnóstico del virus de la influenza. Aquí es un cuadro donde se va a esquematizar lo que son los métodos, los subtipos a los que puede llegar a detectarse, las muestras que son aceptables por cada tipo de estudio y el tiempo necesario para la prueba. Realmente, como ya hemos mencionado, para ver lo que es la PCR y transcriptasa inversa, se va a detectar lo que es el virus de la influenza A y B, y las muestras que son aceptadas para este tipo de estudios es el hisopo de garganta, el hisopado de nasofaringio y el aspirado nasal. Y como ya hemos comentado, el resultado es menor a 80 minutos. A diferencia de, por ejemplo, el cultivo, pues evidentemente tiene, o sea, sí es muy específico, pero el detalle con eso es el tiempo que nos va a reportar hasta más de 3 días. Entonces, para tomar una decisión en el tratamiento de un paciente, pues no nos podemos esperar tanto tiempo. Sobre todo por lo que también hemos comentado, que las neumonías pueden llegar a presentarse hasta después de 72 horas. Y las muestras que son aceptadas en este tipo de estudio es el hisopo o lavado nasal y el esputo. Las pruebas rápidas de antígeno, pues bueno, dentro de sus generalidades, que son pruebas fáciles de realizar y tardan poco tiempo en completarse, menos de 30 minutos. La especificidad es alta y los resultados falsos negativos se van a atribuir a una menor actividad de la infección. Sin embargo, va a presentar una escasa sensibilidad, alrededor del 70% para el tipo A y menos del 30% para el tipo B. La prevención, pues bueno, es una de las, digamos, la principal herramienta que tenemos para evitar las infecciones y complicaciones por esta infección. Sobre todo, algunos estudios se ha demostrado sobre todo la eficacia de hasta el 60% de la vacuna para la influenza contra la infección. Los tipos de vacuna que tenemos son distintos tipos de vacunas. Tenemos desde la vacuna trivalente adyuvada o sin adyuvante, vacunas cuadrivalentes contra la influenza sin adyuvante, la cuadrivalente contra la influenza basada en las células, recombinante contra la influenza y tetravalente para virus vivos atenuados. Y pues ya en cada una de ellas, pues va a depender para qué, para el grupo etario al que se va a estar tratando, sobre todo la primera, para adultos de 65 años o más. Nos va a proteger para tres cepas de influenza. La cuadrivalente para personas de edad mayor o igual a 6 meses, y así cada tablita, cada grupo de edad lo podemos ir checando posteriormente. El tratamiento, sobre todo en los casos de gripa no complicada o de influenza no complicada y de bajo riesgo, el tratamiento es sintomático, no más. Hidratación por pérdidas insensibles, sobre todo la fiebre, y los
Los medicamentos que se recomiendan, pues, es el ácido acetilsalicílico, el naproxeno, el diclofenaco sódico y el ibuprofeno para tratar los síntomas generales. Puntos clave. Pues bueno, la confirmación de la influenza por el virus así que el virus de la influenza mediante pruebas de diagnóstico no es necesaria para decidir la prescripción de medicamentos antivirales. Aquí en esta guía recomiendan que el tratamiento antiviral empírico no debe retrasarse mientras los resultados de la prueba estén pendientes. El tratamiento antiviral es clínicamente más beneficioso cuando se inicia lo más cerca posible al comienzo de la enfermedad. Y este tratamiento, sobre todo en pacientes ambulatorios que no tienen alto riesgo de complicaciones, puede considerarse si se presenta dentro de los 2 días de iniciada la enfermedad. Los antivirales, que bueno, podemos llegar a ocupar, que en realidad el primero es el oseltamivir. Los demás podemos ocuparlos, pero realmente unas son un poco más caros y en algunas ocasiones es muy complicado de conseguirlos. Los recomendados es el oseltamivir con su marca Tamiflu, Zanamivir, Peramivir y Valuxavir Marboxil. Cada uno va a diferir por su vía de administración. 3 de los 4 antivirales son inhibidores de la NA, como ya comentamos, el oseltamivir, Zanamivir y Peramivir, lo que tendrá como consecuencia impedir que el virus salga de las células infectadas. Hablando del oseltamivir, es un medicamento que es vía oral, recomendado en el tratamiento de la influenza sin complicaciones hasta 48 horas después de la aparición de los síntomas y en niños de más de 2 semanas de edad. Algunos estudios confirmaron que el tratamiento iniciado 36 horas después de iniciada la sintomatología dio lugar a una reducción del 40% de la gravedad de la enfermedad. Se va a recomendar su uso en casos de infección grave y de gripa complicada, de influenza complicada que no hayan sido ingresados en hospitales. Como efectos secundarios, vamos a tener que son pacientes que pueden llegar a presentar desde náuseas, vómito, dolor abdominal, erupción cutánea, delirio y anemia. El otro antiviral, que es el Zanamivir, su vía de administración es inhalado. Se va a recomendar para el tratamiento de influenza no complicada entre los 2 días siguientes al inicio de los síntomas. Prácticamente todos los antivirales tendrán esta recomendación dentro de los síntomas en adultos y niños mayores de 7 años. Está contraindicado en caso de alergias a la proteína de la leche, eso también es importante, y el tratamiento precoz dio como resultado una reducción de la duración de la infección hasta 2 días y la gravedad de los síntomas. Sus efectos secundarios va a presentar pacientes cefalea, broncoespasmo, náuseas, vómito, fiebre y mialgias. El otro que finalmente es el Peramivir, es un medicamento muy bueno, es un medicamento pero muy caro y muy difícil de conseguir, es intravenoso. La misma recomendación en relación al inicio del tratamiento, que son las primeras 48 horas siguientes al inicio de los síntomas. No ha sido aprobado aún su uso en niños y la administración es solo una dosis única y se ha visto que va a disminuir la gravedad de los síntomas y la duración de los mismos. Es importante señalar que la mutación más común que confiere resistencia a oseltamivir y peramivir de la NA de los subtipos H5N1 y N1 fue esta mutación H274Y. ¿Vale? Es como nada más. En esta tabla que con tiempo lo podemos llegar a checar, pues nos dan lo que son los fármacos que ya hemos comentado, su uso, tanto terapéutico como profiláctico, y las recomendaciones en cuanto al grupo de edad y las dosis, ¿vale? Prácticamente la mayor parte de los medicamentos se van a casi todos, más no todos, como ya dijimos, el Peramivir es solo una dosis, 600 miligramos, dosis única, pero sobre todo en pacientes mayores de 18 años, y las demás son prácticamente cada 12 horas. Ok, estos medicamentos, el famoso Antifludes y entre otras marcas, son los antivirales como adamantados, ya no se recomiendan debido a su alta resistencia y su uso indiscriminado. Entre ellos, pues, está la amantadina y la rimantidina. Ahora, hablando propiamente de lo que es el tema de influenza y COVID, son recomendaciones que nos vuelven a dar. Las personas con COVID aguda deben recibir una vacuna inactiva de la influenza. Esta tiene un grado de evidencia B3. Se considera el aplazamiento de la vacunación contra influenza para los pacientes sintomáticos de COVID-19. Repito, la palabra es para pacientes sintomáticos. La persona con infección por COVID-19 que no esté moderadamente o gravemente enferma debe vacunarse contra la influenza. Ahora, las vacunas contra influenza es una de las preguntas que nos podemos llegar a hacer. ¿La influenza y la vacuna contra el COVID se pueden administrar al mismo tiempo o tenemos que esperar un tiempo determinado? Pues las dos se ha demostrado, o los estudios que llegamos al momento, que no hay ninguna contraindicación, que ambas se pueden administrar de manera simultánea, pero pues con la diferencia del sitio de aplicación, ¿vale?
Se va a recomendar realizar la prueba para ambos virus en todos los pacientes hospitalizados con enfermedad respiratoria aguda. Pues como comentábamos, no hay que hacer a un lado el diagnóstico de influenza. El tratamiento antiviral de la influenza es el mismo en todos los pacientes con o sin coinfección por SARS-CoV-2. Ahora, las consideraciones sobre el tratamiento de los pacientes hospitalizados con sospecha o confirmación de coinfección por el virus de la influenza, pacientes con COVID. Se comenta que los corticosteroides que se utilizan para el tratamiento de pacientes con COVID grave puede llegar a prolongar la replicación viral de la influenza y la detección del ARN viral y puede estar asociado a malos resultados de la influenza. El remdesivir se ha visto que no tiene actividad contra el virus de la influenza, entonces ya el hecho de que se presente un paciente con neumonía bacteriana secundaria adquirida en la comunidad y la presencia del COVID-19 parece ser poco frecuente y puede ser más común en personas que también tienen influenza. Sin embargo, esta inferencia se basa en solo datos limitados. Actualmente no hay datos disponibles sobre la seguridad, inmunogenicidad o eficacia de las vacunas antigripales en pacientes con COVID-19 leve o que se estén recuperando de la misma. Por lo tanto, se desconoce el momento óptimo para la vacunación contra la influenza en estos pacientes. No se sabe realmente si la administración de dexametasona u otras terapias inmunomoduladoras a pacientes con COVID-19 grave afectan la respuesta inmunitaria de la vacuna contra la influenza. Ahora, la presentación clínica de la influenza frente a infección por COVID-19, los signos y síntomas de la influenza no complicada y clínicamente leves se solapan prácticamente con los que son del COVID-19. Prácticamente son similares. La geusia y la anosmia pueden ocurrir en ambas enfermedades, pero estos síntomas son más comunes en infecciones por COVID-19 que por la infección por influenza. La presentación de dichas complicaciones varía desde una enfermedad a otra. En el caso de la influenza, dichas pueden presentarse en el plazo de hasta una semana, mientras que en COVID-19 suele producirse en la segunda semana de la enfermedad. Y pues esto es uno de los artículos que ocupamos para la exposición, guías de la ITSA, y finalmente para quienes estén interesados en echar una leída del tema, que está bastante amplio realmente. Tocado influenza, ¿no? ¿Vale? Ustedes que son residentes, ¿no tocado influenza? No. Antes era cada invierno, los pacientes que llegaban con una neumonía intersticial típica de la influenza. Más si no puedes diagnosticar, pues si no puedes hacer no puedes diagnosticar un virus respiratorio. Entonces, pues a todo día estabas. O sea, paciente, o sea, por ejemplo, este hospital, el tipo de paciente que tiene, pues es candidato, ¿no? Debería a iniciar el tratamiento. Entonces, por ejemplo, un tipo de paciente como el que tenemos aquí, si te llega o sea, en otra época, antes prepandémica, te llegaba con síntomas respiratorios de tipo altos o influenza light, ya le estabas soltando también. Le hacías la PCR si tenías disponibilidad y esperabas el resultado, pero por el tiempo de retorno del resultado ya acababa 5 días. Tenías que dar. Todavía en noviembre de 2019 vi una paciente que estaba en una quirúrgica, donde le había antibiótico, ¿no? Y llegó sus familiares, el primer familiar que lo visitó tenía síntomas respiratorios, pero pues en ese tiempo nadie realmente se espantaba por una congestión nasal. Luego, pero eso fue ya retrospectivamente, porque ya cuando el paciente empezó a desaturar, se estaba viendo qué pasaba, ¿no? Lo primero que piensa en un hospital de hostea, se le hace la tomografía pero la neumonía, el tipo de neumonía especial por influenza es muy diferente a COVID, completamente diferente del inicio, incluso a veces hasta lo puedes confundir con un homocistitis, por ejemplo. No se parece en nada a COVID. Entonces la tenía así, se le hizo la PCR, salió como en 3-4 días, pero la paciente a las 72 horas ya estaba en ventilación mecánica.
Ya retrospectivamente vimos que primero fue su hijo, el siguiente fue su hermana, y los dos con síntomas respiratorios, pero a ellos pues, no les pasó nada, ¿no? O sea, realmente fue un resfriado. Y a ella sí se le evolucionó la neumonía, pues falleció, ¿no? Finalmente. Pero, o sea, sí, y en ese tiempo tú esperabas de repente ese tipo de casos, esperabas que te llegara, ¿no? Como cada pico te llegara algún exprimido con neumonía, algún inmunocompetente obeso, por ejemplo, diabético, también llegaba mucho. Pues había esperado 2, 3 casos, ¿no? Sí, que estuvieran en tu hospital con una neumonía, ¿no? Que llegaban, acababan intubados. Aquí tenemos un problema porque, por ejemplo, la opción intravenosa, que se le puede dar, por ejemplo, los que están con ventilación mecánica, no las tenemos. Entonces tenemos que tomar la cápsula y hacer algo ahí que ni siquiera off-label, pues totalmente lo diluyes en agua y lo pasas al paciente por la zona nasogástrica. Luego, si el paciente empezaba a hacer lesión renal, pues le teníamos que pasar 75 miligramos al día, por ejemplo, no cada 12 horas. Y entonces la realidad es que los niveles que tú le dabas según hasta con tu efecto renal no sabes ni realmente de cuánto le estabas dando. Entonces ese es un problema con los pacientes de ARSI aquí que hemos visto y que no ha tenido pues, realmente una solución. Porque o sea, no, nadie, al menos que yo sepa aquí, nadie ha medido niveles como si están terapéuticos, ¿no? Necesariamente. De todos modos, a ese nivel, eso es interesante. Los pacientes ya ves que son 48 horas, ¿no? La ventana natural de tratamiento. En esos pacientes que hacen neumonía, sí está indicado que incluso les puedas dar hasta el quinto o séptimo día de enfermedad, les puedas iniciar en esa fase los CELTA. Todos estos 2 últimos años, los 2 últimos inviernos, influenza ha estado pagado. Y mucho es porque pareciera que sí, realmente influenza es gota de transmisión. Y con un cubrebocas convencional como traemos, con eso es suficiente. Y en cambio con SARS-CoV-2 sí llega a haber transmisión por aerosol. Y entonces eso es mucho, eso se puede traspasar incluso a nuestros cubrebocas. Entonces, realmente todo a nivel mundial pues, cayó al grado de que incluso la cepa circulante, había problemas para tomar la cepa circulante de la vacuna que se hace cada año. El virus de influenza es RNA y la tasa de mutaciones que tiene es muy alta. Entonces cambia cada vez las proteínas de expresión que tiene, la hemaglutinina, la neuraminasa. Entonces, por eso es que se tiene que actualizar cada año. Incluso la tasa de mutación que tiene es muchísimo más alta que la de SARS-CoV-2. Por eso es esto de las variantes y por eso es que se tiene que hacer una vacuna cada año. Seguramente va a haber otra pandemia de influenza. Es casi todo el mundo lo augura. Porque incluso tienen la capacidad de mezclarse con otro tipo de virus de influenza que infecta animales y mezclar su RNA, la recombinar, cambia los receptores de expresión que tiene y de aves, pues, por ejemplo, que se ha asociado mucho, vuelve a saltar al humano o de cerdos también, ¿no? La última, de hecho, ¿no? Y es por eso es que tiene el potencial de causar pandemias, ¿no? Para pacientes con estos virus recombinantes nuevos infectan pacientes que ni siquiera tienen la capacidad o anticuerpos con una capacidad de unirse parcialmente aunque sea a las nuevas variantes. Entonces, por eso es que el potencial de influencia para causar pandemias es muy alto. A ver, ya tal vez. ¿No? Pero sí, la rutina era esa, era invierno, un paciente inmunosuprimido con datos de un influenza light, era dar recetas. Y generalmente te acababa los 5 días, tratamiento y ya veías si hiciera o no era. Muchos sí eran, ¿eh? Y los últimos, un poquito 2 o 3 años antes de que apareciera COVID, eran H3N2, ¿no? La estación, más que la H1N1. Pero sí había casos de H1N1 y generalmente eran los más severos, son los que tenían neumonía. Y así está eso, o sea,
Es raro, o sea, es raro que antes era una rutina en la influenza y ahorita ya parece como si habláramos de algo histórico y la verdad es que no, esto va a volver a pasar, pero bueno, pues estén pendientes de eso. Sí. Ahí, Baloxavir es otro nuevo antiviral que es de una dosis al día. Es una dosis única, listo, se acabó, es un tratamiento. Pero solo está aprobado ahorita para ambulatorios y realmente ambulatorios sin cuadros, sin incluso factores de riesgo. En ambulatorio le das y ha disminuido la tasa de que lleguen a hospitalizarse, la tasa de replicación viral, pero no se ha probado en pacientes que se hospitalizan, que son los que más nos interesa un buen tratamiento. Hay reportes de casos, incluso pósters en eventos de infectos, donde, por ejemplo, en terapia intensiva, los que han aumentado hospitalización y que han metido terapia intensiva, les mezclan, por ejemplo, peramivir, el que es intravenoso, o celtamivir incluso, con baloxavir. Y según les va bien, o sea, de por sí, bueno, son dos mecanismos diferentes, estás haciendo como una sinergia. Por ahí ya se están realizando algunos ensayos clínicos en pacientes graves en vez de combinar esos dos. A ver qué tal va, qué tal sale. Pero esa sería muy buena opción para pacientes graves, porque la realidad para un paciente grave ya no tienes muchas opciones. Sí, ¿algo más? ¿Qué tantos son los que se sobreinfectan por eso? Ah, es alto. Y ese 30% se amerita que al paciente que sí trae neumonía le pongas tratamiento incluso dirigido para el cual es el primero. Es un tratamiento empírico. Pero No, pero el primero dijiste de que sobreinfecta a los Staphylococcus. tienes que poner la cobertura. Incluso en algunos, aquí en los promedios, no hay tanta tasa menos documentada de MERS en la comunidad, aunque los datos son escasos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos sí te recomendaban una MERS ahí, sí, además de cubrir estos neumonía, influenza, los habituales. Entonces, sí, cualquier paciente de influenza y neumonía, eso sí es una buena diferencia con COVID. Es antibiótico, o sea, de entrada, en lo que veía, a ver si sí, la Y ahí es donde puede aplicar lo del Lexo. Por ejemplo, en la sal, sí, algunos incluso sí hay unos que lo estaban haciendo como rutina, cuando los que llegaban graves, ¿no? De influenza. Sí, ¿qué otra cosa? El oseltamivir sí tiene gran impacto sobre la mortalidad de los pacientes o tiene más impacto nada más sobre la reducción de los días sintomáticos. Sí ha habido ensayos clínicos donde ha mostrado bajar la mortalidad, pero siempre con inicio temprano. Los pacientes graves, la verdad es que ahí no se ha visto que cambie tanto la sobrevida, pero sí les creció un viral, por ejemplo, ¿no? Y los días de evolución donde que requieren menos días de ventilación, por ejemplo. Eso sí, pero paciente con factores de riesgo ambulatorio, sí les ha mejorado la tasa de complicaciones y pues, obviamente la mortalidad. Paciente grave no ha hecho tanto cambio. Entre manejo. Por eso es que a veces no sé, antes en un principio no estaba indicado darles, si ya llegaban graves con más días de evolución, ya no he indicado darles antivirales. Posteriormente se vio que en algún ensayo clínico por ahí se extubaron más rápido, disminuyó la tasa de excreción viral y ahí por eso dijeron que se podía extender el tratamiento a pacientes que tienen neumonía graves. Pero ahí no cambió realmente su sobrevida. ¿Cómo la realidad es que el curso de influencia es mucho más rápido y agresivo que el de. Esa es una buena diferencia con SARS-CoV-2. Aquí con 5 o 7 días el paciente ya te llega con neumonía para tubo. Aquí como 4 días se tuvo un COVID de evolución. 10, 14 días. 5 o 7 días ya está. El que va para neumonía y va mal, ya va para tubo a los 5 o 7 días con influenza. Entonces es una importante diferencia. Sí. Por eso es que a veces no las alcanzas en el tiempo. Cuando ya se presenta, ya está saturado, por ejemplo, el paciente que va a complicarse y ya estás ahí fuera de la ventana para que sea
como bastante eficaz tu tratamiento con los etamivir. Entonces, infectados con SARS-CoV-2 influenza como con neumonía grave, ¿cómo defines incluso los O sea, en COVID y Ah, pues eso realmente no está estudiado. Lo que yo creo que se puede hacer es el criterio de inflamación, ¿no? O sea, como, no sé si te recuerdas, por ejemplo, cuando se hizo desde el primer ensayo, el recovery, o sea, el paciente tenía que requerir oxígeno y por ahí se hizo otras de ver quién, eso es muy ambiguo, ¿no? Porque pues, puedes tener uno con 90% y la mayoría tiene que tener oxígeno, pero pues le metes esteroide, ¿no? O puedes tener uno con 85%. Entonces, por ejemplo, se tomaron otros criterios. Uno, pues que tuviera, por ejemplo, pues, la proteína C reactiva mayor en algunos de 15 o 150, depende de cómo lo vean las unidades. Por ejemplo, que tuviera fiebre persistente, ferritina elevada también, vitamina D elevado, como lactante más aguda, y a esos pacientes pues eran más efectivos el esteroide, ¿no? También algunos otros estudios después de este ensayo clínico grande donde se mostró utilidad del esteroide. Pero ahí puedes tomar ese criterio, o sea, porque esto ya es así como criterio nada más, ¿sabes? No hay como algún buen estudio que te diga si le sirve a todas estas dos coinfecciones. Porque la realidad la tasa de coinfecciones fue muy baja también de COVID y SARS-CoV-2 pues con influenza. Entonces, ahí yo podría sugerirles que si el paciente continúa con parámetros inflamatorios altos, ahí es donde entrarías con el esteroide, porque sí, la influenza siempre se vio que se iba mal, pero yo creo que ahí es donde debes considerar optar por los dos un antiviral incluso para SARS, o sea, una combinación, ¿no? Y ya un paciente avanzado, pues más de 10 días que continúe con los dolores inflamatorios, ahí consideras el esteroide. Porque es una fase incluso donde ya influenza ya puede a veces ya haber bajado su replicación, ¿no? Entonces, podrías ya estar pensando que sí está en la fase inflamatoria, y es donde puedes meter esteroide con más confianza, ¿no? Por lo mismo que es más rápido la cinética de influenza, la carga viral, o más bien la replicación baja, pues, ¿no? Más que con SARS-CoV-2. Aunque en inmunosuprimidos, en los dos casos, se ha visto que la replicación puede ser más prolongada de los días habituales que conocemos en un inmunocompetente. Pues sí, eso sí, pero eso sí es una buena pregunta, porque sí es como algo no bien descrito, no conocido, ¿no? Es como criterio clínico, ¿no? Y no se hable más de los otros inmunosupresores que se les da. Uy, pero dando ya el otro inmunosupresor, ya es una fase todavía mucho más avanzada, donde ya pues pensarías que sí realmente es el componente inflamatorio que sigue afectando al paciente y ya no ni SARS-CoV-2 propiamente ni mucho menos influenza. Bueno, ¿algo más? ¿La influenza deja secuelas, doctor? Fíjate que lo que se conoce de influenza son secuelas pulmonares. Son pulmonares totalmente de una neumonía grave. Pero secuelas como lo que se está viendo del long COVID, yo la verdad nunca nunca he sabido de algo de esa manera. Un factor puede ser que no hay tanta población en un solo momento donde puedas estudiar ese tipo de síntomas. Pero seguramente algunas secuelas debe dar funcionales tal vez, pero no se ha asociado, al menos nunca lo he visto como estudiado realmente, como toda esta gama de secuelas neuropsiquiátricas y demás componentes psicosomáticos que deja SARS-CoV-2. La pregunta muy importante es que sí tiene muchas complicaciones cardiovasculares. De hecho, uno de los mayores que llegan a pasar infartos. Entonces, sí es importante identificar en estos pacientes que tienen los cardiovasculares, porque es la principal causa de mortalidad cardiovascular. Incluso en el New England hay una buena
serie de casos de que llegaban con, más bien llegaban con dolor precordial y se comentaba infarto y sí tenían influenza, pero más como un componente dentro de lo agudo, pues, ¿no? La influenza desencadenaba. Siempre es, no sé si ustedes han visto, bueno, que ya empiezan a ver, siempre el infarto con falla cardíaca y la neumonía, sí, dices, tiene, o sea, puede ser un componente de, o puede ser uno, puede ser la otra, o puede ser que una la haya favorecido la otra, la neumonía haya favorecido y en influenza también fue algo muy común que se presentó. Esos pacientes tenían más tasa de infartos. ¿Infartos oclusivos? Sí, 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 o sea, desencadenaba, ¿no? Como que hacía que se trombosaba el ateroma que tenía. ¿Qué otra cosa con influenza? Ah, hay encefalitis también. Eso está interesante. Ha habido casos donde empiezan con síntomas neurológicos, se les hace función lumbar y tienen documentado el positivo de encefalitis, entonces también hacen encefalitis, pueden hacer neumomediaciones espontáneos, ¿no? También se ha visto en SARS-CoV-2. En SARS, ¿ustedes habían visto un caso de SARS o en la literatura donde haya síntomas neurológicos pero agudos con PCRs positivas? Sí, yo sí hay. Sí hay, pero lo que me llama la atención es que, por ejemplo, en influenza sí hay, como era muy característico. O sea, no eran comunes, pero si tú un paciente empezaba con síntomas neurológicos, te aseguro casi le encontrabas el líquido cefalorraquídeo con SARS, con influenza, ¿no? Pero, por ejemplo, con SARS-CoV-2, para la gran cantidad que hubo, realmente no era tan común, era mucho menos. Sí. Bueno, ya estamos perdiendo práctica en influencias. Bueno, pues nada más, nos vemos entonces mañana, ¿no? Sí, nos vemos. Gracias.